Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les compartí el significado de la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que cita: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Este pasaje quiere decir que aun cuando la iglesia en Filadelfia había tenido esa pequeña medida de fe, había vivido por la palabra de Dios y vencido las tentaciones del mundo. Sin embargo, también tiene otro significado, y este es que aun teniendo gran poder, esa iglesia había obedecido la voluntad de Dios como si hubiera tenido poca fuerza. Vamos a examinar este significado a través del ejemplo del Señor Jesús. Jesús, en su origen, es uno con Dios Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios, y su poder y autoridad son los mismos que los de Dios. Por eso, su poder es inconmensurable y Él es todopoderoso, omnipotente. No obstante, este mismo Jesús, cuando vino a esta tierra, se hizo carne y tomó la forma de hombre y vivió de la misma manera como cualquier ser humano. Pasó hambre, frío, cansancio y dolor, lo mismo que cualquier ser humano. Tuvo que sobrellevar el sufrimiento de la cruz, cumplió su misión como el Salvador y abrió la puerta de la salvación, no en la forma del majestuoso y glorioso Hijo de Dios, sino en forma de un hombre común. No hizo nada fuera de la voluntad de Dios, ni se escudó argumentando que Él es el Hijo del Dios Todopoderoso. Más bien, siempre oró al Padre con un corazón sumiso y humilde. Siempre dependió de Dios y cumplió toda su voluntad, y llevó a cabo su misión como nuestro Salvador hasta el punto de derramar toda su sangre en obediencia a la voluntad de Dios. A pesar que tiene poder y autoridad supremas, Jesús cumplió todo de acuerdo a la justicia de Dios con las propias limitaciones de un simple hombre. De la misma forma, a pesar que algunos puedan tener un buen corazón, Dios no concede incondicionalmente a nadie desde el inicio su poder. Dios le guía paso a paso de acuerdo a su justicia para que su poca fuerza o poder madure y crezca.
Tal vez se pregunte, ¿y qué pasa con la fe? Se parte con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, pero con el tiempo esa fe se fortalecerá y crecerá del primer al segundo nivel y luego al tercer, al cuarto y al quinto nivel de fe. Este mismo principio se aplica tanto a la iglesia como a una persona individual. De hecho, en el caso de nuestra iglesia, desde su fundación se han visto milagros impresionantes del poder creativo de Dios. Los muertos han vuelto a la vida y aquellos con tercer grado de quemadura han sanado por medio de la oración, y un sinnúmero de señales, prodigios y milagros se han manifestado. Sin embargo, Dios no ha obrado así desde el principio. Bueno, es cierto que en nuestros inicios ya se realizaban milagros extraordinarios en esta iglesia, pero si los comparamos con los que se manifiestan hoy en día, podemos decir que eran pequeños. Dios nos hizo empezar desde una pequeña medida de poder a fin de refinarnos a través de ese proceso de crecimiento y con el fin de demostrar que un siervo es aprobado por Dios de acuerdo a su justicia y que está totalmente calificado para llevar a cabo su providencia en estos últimos días. Dios también permite duras pruebas en la vida de ese siervo. Y si este siervo atraviesa esas pruebas con fe y amor, entonces el Señor le dirá, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 finaliza señalando, y no has negado mi nombre. Aquí, no negar el nombre del Señor no se refiere solo a rechazar su nombre o a alejarse del Señor, sino en un sentido más amplio, se refiere a todo aquel que aún conociendo la voluntad de Dios, no vive de acuerdo a ella. No estoy hablando de aquellos que no tienen fe, sino de los que dicen tener fe y, sin embargo, viven fluctuando de un lado al otro, dudando de esto y de aquello, y, finalmente, vuelven al mundo sin ni siquiera haber intentado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Se olvidaron de la gracia que habían recibido, y si siguen desobedeciendo la voluntad de Dios, creyendo que lo que hacen es algo sin importancia, cuando se les presente una determinada prueba, no la podrán superar. En lugar de ello, se quejarán contra Dios e incluso se irán de la iglesia. Podrán pensar que desobedecer la palabra de Dios no es algo tan grave, pero al final, con el tiempo, llegarán a una situación en la que traicionarán al Señor. La iglesia de Filadelfia empezó con una pequeña medida de fe. No obstante, en la medida en que su fe fue creciendo, sus obras también fueron creciendo y fueron elogiados por el Señor. En toda circunstancia vivían solo por la palabra de Dios. Incluso en medio de pruebas y tribulaciones, no negaron al Señor, sino que mantuvieron su fe y permanecieron firmes en la roca de la fe. Hermanos, cuando pensamos en nuestra vida pasada y reflexionamos sobre ella, vemos que esta iglesia también ha caminado de la misma forma que la iglesia de Filadelfia. No hemos transigido con el mundo. Esta iglesia ha pasado por toda clase de pruebas con paciencia solo por seguir la voluntad de Dios. Por cierto, ha habido algunos que han rechazado al Señor y han dejado la iglesia. Sin embargo, incluso eso ha sido dentro de la providencia de Dios, quien ha separado la paja del buen grano. Incluso en esa situación, los que no han negado al Señor, sino más bien han corrido la buena carrera de la fe, recibirán poder de Dios. Desde luego, a fin de obedecer la palabra de Dios y no negar al Señor con esa poca fuerza, lo más importante es no dejar de orar. El ser humano no puede, en sus propias fuerzas, es decir, por sí solo, despojarse de la mentira y vencer la tentación. Y puesto que eso solo se puede lograr por la gracia y el poder de Dios, deberá buscar esa gracia y fortaleza a través de la oración. Asimismo, deberá comprender correctamente la voluntad del Señor. Debe saber claramente qué cosa es el pecado y lo que se entiende por
la carne o lo carnal. Deberá rápidamente despojarse de todo ello y entender correctamente el significado de la bondad, la honradez, la rectitud y la verdad. Y luego deberá poner todos esos principios y valores en práctica. Por tanto, aquellos que realmente quieren saber la voluntad del Señor se sentirán agradecidos y gozosos si Dios los reprende y corrige. Y como saben y entienden más claramente la voluntad del Señor, vivirán de acuerdo a ella. Estimado público, así como el Señor dice, yo conozco tus obras, Él también sabe todo lo que usted ha hecho con esa pequeña medida de fe o de poder que tenía al principio de su vida cristiana por obedecer su palabra y no negar su nombre. Y como se complace con ello, Dios le mostrará su amor de muchas maneras. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, el Señor menciona, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí, la sinagoga de Satanás se refiere a un grupo de 2 o más personas que hablan mentiras y causan problemas dentro de la iglesia. Y los que se dicen ser judíos y no lo son, se refiere a los que dicen que creen en Dios y que son hijos de Dios, pero en realidad son parte de la sinagoga de Satanás. No viven por la palabra de Dios, aman las cosas del mundo y obstaculizan la obra del reino de Dios. Desde los días del Señor hasta ahora encontramos esta clase de personas y actualmente proliferan aún más. ¿Se imaginan la maldad de los que dicen que creen en Dios y en el Señor Jesús como su Salvador y calumnian del reino de Dios? Cuando ven una iglesia donde se manifiestan milagros y señales prodigiosas, la juzgan y condenan y tratan de destruirla. Los judíos originalmente era el pueblo escogido de Dios, y en este pasaje, judío espiritualmente se refiere a los hijos de Dios, pero los que dicen ser judíos y no lo son los que se llaman a sí mismos hijos de Dios, pero Dios no los reconoce como tales. Se llaman hijos de Dios, pero no viven en la verdad. Chismean, juzgan y condenan a otros. Solo causan problemas y división en la iglesia. Si algo no está de acuerdo con su propia idea o su forma de pensar, incluso se enojan y critican aún a su pastor o a otros hermanos que revelan la gloria de Dios a través de señales milagrosas. Estos que se llaman a sí mismos judíos, es decir, que dicen ser cristianos, pero que no lo son, condenan y censuran a la iglesia y a los siervos que Dios mismo ha escogido y obstaculizan el reino de Dios. Estos son los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Son mentirosos. Eso lo dice claramente la Biblia. Tal como está escrito en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, que cita, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? La Escritura dice que todos los que niegan que Jesús es el Cristo son mentirosos. Prosigue el pasaje. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, es decir, el que niega a Dios y a su unigénito Hijo es anticristo. Sí, hermanos, el que niega a Jesucristo es un mentiroso. No obstante, hay quienes mienten y aún así dicen que creen en el Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 señala al respecto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escuche bien, hermano. Si dice que ama a Dios, que tiene comunión con Él y aún así vive en la mentira en vez de vivir conforme a la palabra de Dios, entonces déjeme decirle que usted es un mentiroso. No vive de acuerdo a la palabra. Por favor, hermano, hermana, tome un minuto y examine su vida.
Si usted dice que cree en Dios y que Jesucristo es su Salvador, pero no vive de acuerdo a su palabra, entonces todo lo que ha dicho es mentira. Por eso no vive de acuerdo a la palabra. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 4 añade, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si los que dicen que conocen a Dios y al Señor no guardan los mandamientos, son mentirosos. Si dicen que aman a Dios y que aman al Señor, todo eso es mentira. Si realmente creyeran, guardarían los mandamientos de Dios, vivirían por su palabra. Si saben que habrá un juicio final y que hay un cielo y un infierno, me pregunto, ¿cómo pueden continuar pecando si saben que irán al infierno? Si en verdad creyeran y amaran a Dios, no harían nada que Dios aborreciera. Reitero, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se hacen llamar cristianos, pero en realidad no viven por la palabra de Dios. Son mentirosos. El Señor continúa diciendo en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, lo siguiente: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto significa que incluso esas personas con el tiempo se darán cuenta de sus malas acciones, se arrepentirán y volverán al camino del Señor. A través de esto, Dios confirma su amor a su iglesia y a sus siervos. La iglesia en Filadelfia también sufrió persecuciones y dificultades de los llamados judíos, pero Dios hizo que algunos de ellos se arrepintieran ante la iglesia y así les demostró con pruebas sólidas que Él amaba a la iglesia en Filadelfia. Sin embargo, no todos ellos se arrepintieron. Ya habían pecado blasfemando contra el Espíritu Santo. Por ello, no fue fácil que se arrepintieran, enmendaran su vida y fueran perdonados. Incluso si hubieran admitido y confesado solo de labios que estaban equivocados, Dios no hubiera considerado eso como verdadero arrepentimiento. Si han cometido el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, me pregunto, ¿acaso podrían ahora arrepentirse de todo corazón? No, no lo podrían hacer. Les sería difícil incluso derramar lágrimas. Por eso, no serán perdonados. El capítulo 6 de Hebreos señala que Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. No obstante, entre ellos hubo algunos que sin conocer la verdad fueron parte de los que se llamaban judíos, pero se arrepintieron y corrigieron sus vidas después de oír la palabra de verdad y ver el obrar del poder de Dios. Esto mismo ha sucedido en esta iglesia. Desde su fundación hasta ahora ha habido críticas y condenas de los que se llaman a sí mismos cristianos, pero al final Dios reveló la verdad y algunos de ellos se arrepintieron. Hubo también algunos que no lo hicieron y Dios mismo tuvo que tratar con ellos. Dios mostró su gracia a los que se arrepintieron, pero obró de acuerdo a su justicia con los que no lo hicieron. Dios obró para probar que Él mismo estableció esta iglesia y que en su providencia ama a esta congregación. Hermanos y hermanas en Cristo, a veces Dios permite que sus hijos, en su proceso de refinamiento, atraviesen por pruebas y dificultades, pero al final eso será más bien una bendición y habrá evidencia de ello. Por otro lado, los que causen problemas dentro de la iglesia enfrentarán juicio conforme a la justicia de Dios. Y es porque atacar o condenar a una iglesia en la que Dios se manifiesta es lo mismo que ir en contra de Dios. Por eso, al leer la Biblia, vemos que todos los que se opusieron a Dios tuvieron un trágico final. Si alguien dice que ama a Dios, debe mostrarlo con evidencias y hechos que lo corroboren. Del mismo modo, Dios no solo dice a sus hijos que los ama, sino que primero lo ha demostrado en forma palpable. Por ejemplo,
Los milagros, señales, prodigios y las obras del poder de Dios son evidencias de ese amor. Dios permite que sus siervos manifiesten el obrar de su poder, que ningún hombre puede hacer, para que nadie dude ni niegue que esas son evidencias concretas que Dios está con ellos. En la Biblia, los que han sido amados por Dios han podido mostrar claras evidencias que Dios estaba con ellos. Todos ustedes también deben tener este tipo de relación con Dios, quien asimismo debe mostrar con hechos que los ama. Dios ha mostrado muchas evidencias que Dios ama esta iglesia. En primer lugar, a través de esta iglesia, Dios ha mostrado innumerables señales que confirman que Él está vivo. También nos ha dado una correcta revelación de su voluntad y de los secretos del reino espiritual. El diablo y Satanás han intentado destruir esta congregación, pero Dios nos ha protegido. De esta manera, Dios muestra la evidencia de su amor para que todos los que tienen una buena conciencia puedan darse cuenta de ello. Y después de superar cada prueba, Dios nos ha bendecido trayendo un gran avivamiento. Nos ha bendecido abundantemente y la fe de todos ha crecido. Además de no ser por aquellos que dicen ser cristianos, pero que no lo son, conforme señala la Escritura, la fe de esta congregación habría crecido aún mucho más. Cuando hemos superado toda prueba con fe y amor, Dios se ha manifestado en forma aún más poderosa. Todos ustedes son testigos de ello. Para desprestigiar esta iglesia, el diablo y Satanás han instigado a gente perversa. Sin embargo, a través de esto y de acuerdo a la justicia de Dios, hemos experimentado un mayor avivamiento. En la medida que hemos superado todas las pruebas con bondad, amor y fe, hemos recibido un mayor nivel de poder. Y este amor de Dios se manifestará en forma aún más grande. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, señala lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, la pregunta es, ¿qué significa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia? Querido público, para guardar y obedecer la palabra de Dios se requiere a veces de mucha perseverancia. Esto es especialmente cierto cuando se tiene poco poder, es decir, poca fe. Dado que en esta etapa la tendencia para mentir en su corazón es más fuerte, para superar y obedecer la verdad y luchar contra el pecado, tendrá que sobrellevar con paciencia este periodo con oración y ayuno. Pero cuando la verdad crezca en su corazón hasta hacerse más fuerte que la falsedad, le será más fácil obedecer la palabra. No tendrá como antes que sobrellevar la situación ni reprimir los deseos de la carne. Como la tendencia en su corazón a vivir por la verdad habrá crecido, entonces los hechos y acciones lo demostrarán en forma natural. Usted cree que tiene fe, que ama a Dios y que es fiel, pero si todavía no ha desechado las obras y los deseos de la carne, y si aún tiene temperamento violento y una mente adúltera, deberá examinarse y preguntarse si ama a Dios y si realmente cree en Él y le cree a Él. Si cree en la vida eterna, en el reino de los cielos, le pregunto, ¿cómo puede hacer lo que Dios aborrece? Si no controla su corazón y su pensamiento, eso significa que es un nuevo creyente. Usted está en el primer o en el segundo nivel de fe. Si al menos hubiera alcanzado el tercer nivel de fe, ya podría controlar su corazón y su pensamiento. Hasta que su corazón no se haya despojado de toda mentira, es decir, hasta que no haya desechado toda forma de maldad, esto es, los deseos de la carne, deberá sobrellevar todo con paciencia y tener dominio propio sobre usted. En tanto quede en su corazón alguna forma de maldad,
lo más probable es que esa maldad pueda exteriorizarse en cualquier momento si las condiciones son propicias. No obstante, incluso si todavía tiene una forma de malicia que no ha podido desechar, si se esfuerza por encontrarla y despojarse de ella, Dios considerará ese hecho como guardar su palabra con paciencia. Si intenta sobrellevar toda situación con paciencia y hace su mejor y mayor esfuerzo por vivir por la palabra de Dios de acuerdo a su propia medida de fe, Dios considerará ese esfuerzo como una obra de fe y lo protegerá, lo bendecirá y lo librará de toda aflicción. Queridos hermanos y hermanas, Dios siempre protege a sus hijos, pero hay una condición para ello. Muchos creyentes malinterpretan esto y creen que Dios los protegerá solamente por asistir a la iglesia. Sin embargo, cuando enfrentan un accidente o un problema, se preguntan por qué les está sucediendo eso a pesar que van a la iglesia e incluso se quejan contra Dios, pero no saben la verdadera causa o motivo de ello. Solo cuando los hijos de Dios sobrellevan toda circunstancia con paciencia y mantienen su fe para vivir por la palabra de Dios, entonces Él los protegerá. Por cierto, para estar perfectamente protegido, deberá vivir perfectamente en la luz y por la palabra de Dios. No obstante, si hace todo lo posible por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a su medida de fe, Dios lo protegerá de acuerdo a ese nivel de fe. Dios lo librará de las pruebas, le dará una salida para cada una de ellas y hará que todo obre para bien. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor cuando menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba? Dios ciertamente pagará a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. En la misma medida en que viva por la palabra y no peque, Dios lo protegerá del maligno. Por ejemplo, si asiste al culto el día domingo, es decir, si guarda santo ese día para el Señor y da el diezmo completo, Dios lo protegerá en las áreas básicas de su vida. Le pregunto, ¿alguna vez ha tenido un accidente después de haber asistido a la iglesia, haber guardado santo todo ese día para el Señor y haber dado el diezmo completo? Usted es testigo de ello. Incluso si ha chocado en su carro, usted y su familia han sido protegidos a pesar que el coche ha quedado completamente destrozado. Dios lo protege de esta manera y lo ha estado haciendo hasta ahora. La razón por la que digo que Dios lo protegerá en las áreas básicas de su vida es porque, de acuerdo a la medida de fe, solo asistir a la iglesia el día domingo y dar el diezmo no le aseguran una protección completa. Sin embargo, hemos sido testigos innumerables veces que mientras se guarde básicamente el día del Señor y se dé el diezmo, Dios lo resguardará de todo accidente. Incluso si el accidente es producto de su error, Dios lo protegerá para que no resulte herido. Dios también lo librará de todo problema financiero. Ahora bien, si obedece la palabra con perseverancia y vive de acuerdo a ella, Dios lo protegerá en todo aspecto en su vida. Les cuento algo. Alguien vino para que orara porque no le iba bien en su negocio. Esta persona no se esforzaba por orar diariamente ni vivía por la palabra. Como no tenía una vida de oración ni obedecía la palabra del Señor, Dios no lo podía proteger. De lo contrario, Dios lo hubiera hecho. Por eso, muchos miembros de esta iglesia que se esfuerzan por vivir conforme a la palabra de Dios no van al hospital ni toman medicina alguna. Y es porque Dios los protege de toda enfermedad. Es lo mismo con su familia. A menos que recién se haya hecho miembro de esta iglesia, la mayoría de los hermanos nunca han acudido a un hospital en 5, 10 o 20 años. Ni siquiera han tenido necesidad de tomar algún medicamento.
todos gozan de buena salud. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Como Dios los protege porque viven de acuerdo a su palabra, ninguna enfermedad los puede atacar. Incluso si les viene alguna enfermedad, como tienen fe, Dios los sanará cuando oro por ellos. Repito, hay muchos hermanos que no han ido a un hospital ni han tomado medicina alguna en 20 años. Ustedes son testigos de ello. Levante su mano si lo que he dicho es cierto. Mire a su alrededor. Cuando se vive por la palabra de Dios, Él los protegerá. Eso dice la Biblia. Ni siquiera han tenido accidentes ni problemas financieros. Miren mi caso. Por 7 años padecí toda clase de enfermedades y ya estaba al borde de la muerte. Incluso mi madre me dijo que sería mejor que muriera. Pero después que tuve un encuentro personal con el Dios vivo, fui sanado por completo de todas mis dolencias y en los últimos 35 años o más, nunca he ido a un hospital ni he tomado medicina alguna. Mi esposa y mis hijas tampoco. Y todos gozamos de buena salud. Todos los miembros de esta iglesia son testigos de ello. Hermano, la palabra de Dios es verdadera y absoluta. Tal como está escrito en Éxodo, Dios dice que si obedece su palabra y guarda sus mandamientos, Él no le enviará ninguna plaga de las que envió a los egipcios. Dios dice que Él es su sanador. Repito, Él es su sanador. ¿Cuántos dicen amén? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos promete que nos protegerá de cualquier tipo de enfermedades, problemas y accidentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22, menciona lo siguiente. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Toda la congregación es testigo de ello. Sin embargo, de vez en cuando vienen pruebas incluso a los que viven por la palabra. En este caso, algunos dicen que incluso aquellos que aman a Dios y viven por su palabra pasan por pruebas. Lo dicen porque no conocen la verdad. Veremos este caso en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la mayoría de los corredores de maratón, al ser entrevistados, afirman que en el transcurso de la carrera hay un par de momentos cruciales y críticos. Dicen que en esos momentos han querido abandonar la competencia o han estado al borde del colapso. Creo haber oído en una entrevista a un medallista de oro olímpico de maratón decir que muchas veces le había venido a la mente suicidarse debido a lo duro y difícil del entrenamiento. Así lo dijo. Incluso los que han ganado confiesan que han tenido momentos muy críticos, pero también se dice que nadie, excepto aquellos que superan esos momentos decisivos, puede entender el gozo y la alegría que produce terminar la carrera. Es lo mismo con el gozo y la felicidad que produce la esperanza por vivir en el cielo. Algunos tal vez puedan entrar en el cielo más fácilmente que otros. Sin embargo, aún así, el cultivo que vive en esta tierra lo hará pasar por diversas clases de pruebas y dificultades, problemas en el hogar, dificultades de salud, complicaciones financieras, etc. El hombre enfrenta esta clase de problemas durante su vida en esta tierra, pero cuando a través de este proceso de perfeccionamiento encuentra su verdadero ser y comienza a vivir conforme a la voluntad de Dios, podrá finalmente entender que todas esas pruebas anteriores solo han sido una etapa a fin de alcanzar la bendición de Dios.
usted y yo nos daremos cuenta que el proceso de cultivo del ser humano es más bien una bendición y daremos gracias por ello mientras estemos disfrutando de la alegría y la felicidad eterna en el reino de los cielos. No obstante, este es el privilegio que tienen aquellos que han sobrellevado y resistido todo con perseverancia y paciencia, viviendo por la palabra de Dios y superando todas las pruebas difíciles por fe y con fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, señala: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Del mismo modo, espero que todos realmente sepan que el sufrimiento en esta tierra es solo un proceso por el que tiene que atravesar para poder disfrutar de la gloria eterna en el cielo. Por eso, si tiene fe, estará agradecido y vivirá con gozo su cultivo humano en este mundo. Entonces podrá caminar por el sendero estrecho con un corazón agradecido y gozoso. Hermanos, la gente del mundo va por el camino ancho, pero nosotros, los cristianos, tomamos la senda estrecha con alegría y agradecimiento y nos mantenemos alertas, orando y dando gracias a Dios en toda circunstancia. ¿Saben por qué? Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el reino de los cielos y en la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? A los que se fortalecen a través de este sufrimiento momentáneo, Dios los usará como valiosos vasos de honra para llevar a cabo su reino en esta tierra, y así recibirán más gloria y recompensas en el reino de los cielos y en la nueva Jerusalén. Por ello, todos nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios Padre. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la evidencia del sobreabundante amor de Dios descienda sobre todos los hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje y que siguen hacia adelante con decisión y fe inalterable hacia la perfecta santificación. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares
y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.